poquito y ahí ya entrabas en la cantina. Y tenía un movimiento permanente, por lo que me contaba, por los comentarios que yo escuchaba. Y después cuando yo ya soy grande, ya señorita, que vuelvo a Recolón, pero ya como concurrente a los bailes. Y entonces, claro, yo lo veo con otros ojos, por supuesto, los años no pasan en vano. Y entonces ya, todavía se jugaba con serpentina y con papel picado y con el famoso lanzaperfume que le tenía, porque aparte de que algunas personas las desmayaba, había otros muchachos que tiraban a los ojos y te dejaba, te enseguecía, por un rato largo vos no podías mirar. ¿Y dónde se compraban los lanzaperfumes? Ahí, todo ahí mismo. A veces lo traían de afuera los concurrentes, pero se compraban ahí, lo tenían ahí, porque se terminaba un sifoncito, iban y buscaban otra. Era un olor muy agradable, era como un sifoncito, vos apretabas y salía así en forma de lluvia. Y no sé, a mí me decían los más grandes, que yo decía, pero ¿por qué se desmayan? Porque tiene algo de éter y entonces, sí, una vez yo sentí esa sensación de que te mareaba, pero se me pasó enseguida. Pero otras chicas las tenían que sacar afuera algunas veces, Qué al raro, del aire, ¿no? sí. Sí, de eso me acuerdo mucho yo, de cómo lo mal que hacía el lanzaperfume. ¿Y de los bailes qué más se acuerda? Bueno, ya pasando la época de señorita, cuando ya voy a los bailes, bueno, me acuerdo que yo empiezo a ir a los bailes porque aparte de que el Colón era una sala para quien requiriera utilizarla, el Hispano hacía los bailes ahí, los bailes del aniversario. Y de ahí, bueno, ahí sí me acuerdo los bailes sociales, porque claro, si bien es cierto, es decir, el Colón era una sala con entrada libre, pero en determinados momentos se hacía selectiva porque el ente que lo alquilaba el salón, bueno, exigía, por ejemplo, la presentación de la invitación, porque cuando se hacía la invitación a los socios decía, este, baile por rigurosa invitación. Rigurosa invitación significaba que había que presentarla de entrada. Eso era cuando los hacía el club El hispano. club hispano. Normalmente, ¿cómo eran los bailes? Normalmente era no, entrada libre. Entrada libre. Eso era porque el club lo alquilaba. Así que ahí sí era la otra cara de la moneda, ¿no? Ya era por invitación, si no, no entraba. Pero eran muy lindos. Este, del Colón, qué sé yo, me acuerdo de los bailes de carnaval, son los que más, yo creo que la gente los que más recuerda son los bailes de carnaval, porque ahí iba todo el mundo, y alguna señorita que no quería ser reconocida, porque había una especie así de competencia con el boxing. El boxing ya era más selectivo, mucho más selectivo. Entonces, claro, no era esa diversión abierta, total. Entonces, ¿qué hacían? Algunas chicas no les gustaba que las vieran en el Colón, ¿qué hacían? Se disfrazaban y como se permitía llevar careta, cubrirse el rostro, lo único que había que hacer era ir a la comisaría, identificarse quién era y con qué disfraz iba, y ahí quedaba registrada. Y entonces se iban así con la cara. Yo también me he ido disfrazada con toda la cara tapada, no porque no fuera siempre al hispano, al Colón. Yo iba al Colón, no me gustaba ir ahí a divertirme. Muchas veces nos cubríamos la cara. Pero ese tenía otro fin. Era para gastarle broma a los amigos, hacerles chistes, así, sin que nos reconocieran. Pero me acuerdo que había un dentista que en aquel tiempo que le gustaba así participar de las fiestas de la gente, era muy conocido. Y nosotros no sabíamos porque éramos muy jovencitas, íbamos totalmente tapadas, no nos había reconocido a nadie. Pero cuando hablábamos con él, que lo encontrábamos en el pasillo, arriba del palco, decía, a ver, ¿quién sos vos? Y nos hacía reír. Y cuando nos hacía sonreír, dice, vos sos fulana de tal. Y nosotros decíamos, ¿cómo nos puede reconocer? Entonces después nos dijeron, mi mamá y mi tía, dice, los dentistas reconocen a las personas por los dientes. Si más si los han tratado. ¿Quién no trató a este hombre en gallego? Y nosotros no sabíamos por qué nos reconocía inmediatamente y era por eso. Bueno, y después los bailes era una cosa que terminaban a las 7 a las 8 de la mañana. Cuando llegábamos, yo me acuerdo que a veces llegaba con un rato como para hacer un pestañeo y ir al trabajo. Porque después que llegábamos a los bailes, hacíamos un pequeño desayuno. Es decir, comíamos lo que había quedado de la noche y tomábamos un café con leche, con pan, así que se hacía a la hora
Los que trabajábamos de ir a trabajar directamente. Los primeros 3 días eran los bravos. Ya después tenías unos días de descanso, venías otro sábado y domingo y ya más descansadita. Pero era de no terminar nunca. Yo me acuerdo que don Nicolás Zubich, pobre, él tocaba un pasodoble de recepción y un pasodoble de despedida. Bueno, cuando tocaba el pasodoble de despedida, se suponía que más de 2 veces no era. Bueno, lo tocaba 2 veces y lo seguía hasta 3 veces. Y por ahí se enojaba, ponía cara enojado, guardaba su violín y listo, se terminaba. Pero ¿qué pasaba? Estaba Pello, pobrecita que falleció, tan querido. Entonces Pello, claro, también seguía tocando el piano. Así que de ahí se tiraba hasta las 8 de la mañana tranquilamente. Y una camaradería, es que además había una camaradería tan linda entre chicos y muchachos y esas barras macanudas, hermosas. Mire, yo le digo que uno siempre piensa que todo tiempo pasado fue mejor, como yo te dije antes, que es, bueno, será porque quedó la juventud ahí, ¿no? En ese pasado. Pero había camaradería entre los chicos, entre los muchachos. De cuando funcionaba el cine en el Colón, ¿usted se acuerda de algo o era muy chico? Cuando el cine, Sí. no, yo llegué a ir ahí cuando era cine, porque era cuando también estaba con mi tía, porque esas butacas que se ven en la fotografía eran movibles, se sacaban. Bueno, sí, me acuerdo que yo alcancé a ver películas por actos. Viste, por actos es que hacen un pedacito y cortan y después tercer acto, cuarto acto, quinto acto. Bueno, me acuerdo que sí, que iba al cine y eran en las matinés porque de noche no nos permitían entrar, no, y además que ni pensar en ir de noche al cine, ni pensarlo, era los domingos en la hora de la matiné, y en ese en el Colón, ¿eh? ¿Y se acuerda de alguna película que haya visto? Vos sabés que me tomaste de sorpresa con la pregunta, no, me acuerdo que, me parece que eran películas del tipo de Walt Disney, esas, porque eran películas para niños todas. Me acuerdo, me parece que Blancanieves, creo que la vi ahí. No estoy segura, viste, porque por ahí la memoria te falla. Pero yo quería decir algo que no sé si les han hablado de otro papel importante que le cupo el Colón. Ya muchos más acá, pero muchos años más acá. Antes, en el izamiento de la bandera, iba mucha gente. Y después del izamiento de la bandera, la banda de música del Regimiento 24 daba un concierto. Cuando el tiempo lo permitía, ahí donde estaba el mástil. Pero cuando el tiempo estaba malo, los conciertos se hacían en el Colón. Es decir, que ya automáticamente cuando terminaba el acto de izamiento de la bandera, el maestro de banda decía, bueno, vamos a realizar el concierto en el Cine Teatro Colón. Y ahí la banda de música todos los domingos daba un concierto de música para los asistentes. ¿Y eso era la mañana? En la mañana, sí. Yo me acuerdo siempre de los famosos conciertos del Regimiento 24 en el Colón, que iba mucha gente, a la gente le gustaba, tenía hasta buen gusto por la música. Todo eso. No, sí, eso sí. Después del izamiento de la bandera nos íbamos al Colón. Y mucha gente añoró mucho tiempo, había mucha gente que le gustaba mucho la música, la buena música. Y bueno, lo que sí que no sé cuándo dejó de ser eso, ¿no? Pero sí. Usted hace un rato nos comentaba cómo lo lamentó la gente cuando se quemó, ¿no? Sí, lo lamento. Yo creo que todo el amor que pudo haber habido entre la gente que asistía, porque son incontables las parejas, los noviazgos que comenzaron ahí y que terminaron en el registro civil. Así que yo creo que todo eso tan lindo, todo lo que nacía ahí, tanto que podían hacer una buena amistad como podían hacer un idilio. Entonces todas esas cosas eran en el Colón, es decir que era, qué sé yo, como parte de uno, de la vida de uno. Y ya te digo, primero desde ver las películas, como te decía, por acto, las representaciones artísticas, las representaciones que se hacían con grupos vocales de teatro, los conciertos, como ya te dije una vez, que también eran
qué sé yo, era todo tan, todo era afectivo parecía ahí adentro. Todo parecía que era afectivo ahí adentro. Entrabas a ese baile y se terminaban todos los malos recuerdos, todo. Era ya entrar en un sector de la alegría. Muy lindo era. Yo creo que por eso es que la gente lo quiso tanto. Y bueno, ya pasó ese recuerdo. Yo lamento que nadie, bueno, dice que las segundas partes nunca fueron buenas. Lamento que a nadie se le haya ocurrido de tantos edificios que han hecho, que hayan hecho una réplica del Colón para salas después para usos múltiples, como fue el Colón, pese a lo precario a veces de su construcción. Porque yo digo se quemó el Colón, pero algún día nosotros a veces pensábamos que esos balcones que tenía, los palcos, que algún día se podían venir abajo también, ¿no? Claro. Sí, porque era mucha la gente que iba. Bueno, y ya el material y los años que tenía. Claro. Bueno, aunque las casas de madera son Viste que la que se quemó ahí en... Qué raro que no se haya utilizado después la casa España, como una vez que se quemó un poco como... Sí. Lo que pasa es que después que se quemó ya estaba el cine Colón. El cine Carrera. El cine Carrera, claro, pero... Claro, de porque... baile y de teatro no se hizo. Bueno, ¿en qué parte habíamos quedado? En las peleas. Habíamos hablado ya del asunto de los conciertos en el Colón, Sí. y que ustedes me preguntaban después qué otra cosa había sucedía en el Colón. Bueno, en el Colón eran, por lo general, bailes tranquilos, la gente se divertía. En contadas ocasiones solía a veces suceder algún entredicho en el salón. Claro, la gente estaba divirtiéndose, bailando, no se daba cuenta en el momento, pero en cuanto decía hay desorden, hay lío, qué sé yo, ya la policía enseguida los desalojaba de la sala, los sacaba afuera y bueno, reinaba la paz nuevamente, no era que se producía un desorden general. Solamente se iba a los que habían originado el desorden y nada más, se los sacaba de la sala y ya estaba. ¿Y se acuerda de alguna pelea famosa, así? Bueno, la pelea famosa, que yo la recuerdo, a ver si... Por ahí es que uno dice y puede a lo mejor confundir algún nombre, pero yo me acuerdo, había una barrita, los muchachos ¿cómo les decía? Esos que tenían peso sobre las chicas, así, que porque eran buenos mozos, y que se eran dos. Los del IPF y los del Regimiento 24. Eran todos, de lo que yo recuerdo, todos chicos, muchachos buenos mozos, muchachos jóvenes. Bueno, y en la muchachada de IPF eran todos muchachos buenos, pero había una barrita que yo creo que ahora me comentaba este amigo Pata del Oro, creo que lo llamaba, no me acuerdo por qué, si era por los camiones, eso no lo tengo presente. Ahí había uno que peleaba, qué sé yo, cada 2 por 3 él hacía un desorden. Y bueno, se había hecho fama de que, bueno, llegaba ese señor, que yo no me acuerdo de cómo se llama, y ella buscaba provocar a alguien, pero siempre provocaba a alguno que se aseguraba a él que no le iba a ir mal, por lo general alguno que estaba medio tomadito, qué sé yo, y bueno, ahí salía él, ya, o que a mí me causaba gracia porque yo le decían el madrugador a y yo tenía mis primos, mi hermano, familiares, amigos, chicos, y decía, che, pero ¿por qué le dicen el madrugador? ¿Pues se levanta temprano? No, dice, porque se pega, cuando habla pegó. Bueno, entonces tenía fama de que era así, madrugador. Y bueno, y cada 2 por 3 él ya los elegía en el salón, y cuando lo provocaba por cualquier cosa, el asunto era pegarle, que el otro pobre quedara atontado ahí, y bueno, ya se había ganado medio así un poco la fama de invencible. Juancito sé que se llamaba, el apellido no me acuerdo. Che, Juancito, qué sé yo, bueno, ya él entraba ya al Colón como reinando, ¿no? Entraba y todos lo miraban, silencio absoluto. Entonces en aquel tiempo vino un muchacho a hacer el servicio militar acá, que yo creo que es Almaraz, otros me dicen que puedo estar equivocada, pero para mí es Almaraz, que todavía vive, así que se lo pueden preguntar, vive en Río Gallegos. Este muchachito, aparentemente, es decir, el comportamiento en el salón, todo era muy bueno, un muchacho muy correcto. Bueno, pues a este señor, a Juancito, ya se le cruzó, o era ya dejar definitivamente sentada su fama de madrugador, como se dice,
Pero este aquí que el muchachito sabía la fama de él, es decir, cuál era su técnica. Entonces, en un momento dado, que el muchacho va bailando con una chica en la pista, lo provoca para que este hombre y se lo enfrente y le va a decir algo, cosa que cuando le va a contestar él le va a preguntar. Entonces en vez de contestarle directamente, le tiró una trompada. Y me acuerdo, sí, que estaban, porque él tenía todos unos cuantos seguidores, este Juancito. Entonces él va retrocediendo y va cayendo tipo película, ¿viste? Cuando lo reciben en brazos, así cayó en brazos él, de los seguidores de él. Era dentro del baile un espectáculo más fue esa noche. Bueno, y lo toman así de atrás, porque iba cayendo, retrocediendo y cayendo a la vez. Entonces decía él, lárguenme, lárguenme, porque esto... Y entonces yo no sé, yo creo que era Almaraz. Decía, déjenlo, déjenlo. Pero cuando lo dejaron, no fue a seguir la pelea. Y vos sabés que desde esa vez, nunca más este muchacho se lo vio en el baile. Nunca, nunca más. O sea que algunas cositas de esas solía ver, pero inmediatamente eran... Eso duró porque yo creo que era como para entretenerse la cosa, que nos causó muchas gracias. Y bueno, después, además, como te digo, eso sucedía abajo. Nosotros estábamos en los palcos. Entonces, nada que ver con lo que sucedía ahí abajo. Es decir, viste que de alguna forma también había ahí una selección, ¿no? Que eran las que estábamos arriba de los palcos con las familias, con las tías, las abuelas o las mamás, todas ahí. ¿Eran muchos los palcos que tenían? Yo no recuerdo, che, cuánto sería. Ponele 20 por lado sería. 20 o 10. 10 podrían ser. Mucho. 10 por lado y ponele 5 por el frente, ancho, son 25 claro. palcos. Exactamente. ¿Y los palcos que tenían sillas y alguna mesita? Sillas, no, mesas no, me parece que mesas no tenía, no, pasa que no me acuerdo. No, me parece que mesas no tenía. Y los palcos eran para 4 personas. Pero por ahí había en el palco 6 o 7 personas metidas ahí, porque que venían los chicos amigos o otras chicas amigas al palco nuestro, y por ahí se llenaba. Pero ya te digo, era muy lindo, porque ante todo había mucho respeto, mucho respeto. Nadie se atrevía a molestar a una señorita, a una chica, ni nada por el estilo. No las molestaban, ¿eh? Así que eso es todo lo que recuerdo más o menos ya cuando fui señorita y iba a los bailes del Colón. Bueno, está bien. Yo creo que ahora... Ahora quedó la parte del final de Colón cuando ya habrá contado lo de las argentinas, como que habrá quedado bien, ahora la interrupción. ¿De qué? Es decir, hoy en día no tal vez más ¿Quieres que te la suavizado, tenga? pero el resto del pueblo votó que sí. Y digo, ¿y con qué derecho? Pero me ¿Y parece para qué vamos a que contar? Porque por eso decía yo Sí. que teníamos que decir nosotros. dicen, Este es entonces, como... ¿trabajan algunos, Argentina. algunos extranjeros trabajan en el sindicato? No, algunos no. Fuerte le dijo argentino. No sé. Hoy hay algún argentino, pues no estaba. Que era el único argentino que podía haber. ¿Sabes por qué me estuve acordando? Tome asiento, pero pero usted es argentino en serio. Che, te juro. Eli, el otro Jorge Luz. Decente y argentina. Mira, me llaman por su ausencia acá. Bueno, Pero después había así diferencias. una ansia de superarse. Yo creo que eso se acentúa por el 60. Por el 60, por ahí. claro. ¿Qué querés? Es de Roy. No lo entendía. Sí. ese Claro, nombre. claro. Sí, no. Fue chileno, porque en las listas de personal que vos buscas no vas a encontrar. Campeón de campo. Podrás encontrar. Creo que se lo desprecia el chileno por, digamos, se suman. Vos dame pie, para que Sí, me preguntan, ¿no es cierto? no, en todo caso comiéncenos a contar cuando usted vino en el 41 y bueno, nos empieza así con los recuerdos de la infancia y después empezamos a hablar de... ¿Sí? De cuando usted llegó a Río Gallegos. Bueno, yo cuando vengo a la casa de mi tía, que era la que estaba en el Colón, es decir, en la parte trasera donde estaba la casa del concesionario de la cantina,
vengo más o menos en el año 1941, 40 o 41 para ir a la escuela. Entonces esta tía vivía en el Colón, pero en la casa en la parte privada, porque ella con el esposo eran concesionarios de la cantina. En aquel tiempo no se llamaba cantina, donde se vendía bebidas, ahí se servía, yo recuerdo, se servían, por supuesto, bebidas, café, té, a cierta hora de la madrugada la gente solía ir a cenar, si pedían un pollo o pedían, yo creo que pollo solamente, pollo frío se servía, helados, para las damas yo no me acuerdo qué era lo que servían, pero seguramente sería helados, golosinas y todas esas cosas, y aparte de que pasaba a cenar. Y cenar era a la madrugada, nada de... Yo no era, es decir, yo tenía 7 años en esa época, pero sí me acuerdo porque los comentarios al día siguiente, de que comían y de lo que yo, cuando empezaba la empleada a trabajar, a hacer la limpieza en el salón, es decir, en la cantina, no en el salón donde se había bailado, que esa era otra, ya pertenecía a otra persona, seguramente a la empresa. Lo que yo te hablo es de la cantina. Bueno, entonces cuando iban a limpiar yo iba de curiosa, por supuesto, y entonces veía todo lo que habían quedado, las tazas que no se habían alcanzado a lavar, las de la última hora, y es el olor característico que queda entre la bebida y el cigarrillo, es así que no se me olvida nunca. Bueno, y yo veía que habían los pollos, por ejemplo, que habían sobrado y que habían quedado enteros, los helados, porque hacían unos helados muy ricos, bueno, los helados que quedaban, todo eso yo veía en la mañana. Y me corría, como era una chiquilina, de ahí me corría al salón donde estaban limpiando, y eso de ver semejante cantidad de serpentinas, papel picado, pomos, lanzas, perfumes, porque en aquel tiempo había una especie de sifoncita que eran todos de vidrio. Entonces se le largaba un líquido que decían en lanza perfume, que era perfume decían, pero tenía éter. Porque después cuando yo ya soy grande y voy a los bailes de carnaval, vuelvo a ver esos mismos lanzaperfumes y entonces ahí me di cuenta lo malo que era a veces cuando la persona insistía en echarle a una misma persona, por lo general se desmayaba esa persona. Siempre había algún accidente de eso en los carnavales. Y después aparecieron los famosos pomos, que ya eran de menor calidad y qué sé yo. Pero en la época que yo veía todo eso, me parece que eran los lanzaperfumes. Pomos no me acuerdo si había. Lo que sí me acuerdo de cantidad de serpentinas, porque como las amontonaban, a mí me gustaba tirarme ahí arriba, que era como un colchón. Que inclusive, a mí me han contado, yo no lo he visto, que Rochil, eso se lo llevaba Rochil. ¿Sabe quién es un personaje de acá, no es cierto? Y él lo usaba para su cama. Él dormía entre esa cantidad, ese colchón de serpentina, porque era una cantidad enorme entre las serpentinas y el papel picado. De eso me acuerdo que era una cantidad enorme en el medio del salón. Bueno, y después cada noche eran los preparativos de la gente que estaba, ya preparaba para la noche, nuevamente los pollos, todo lo que se preparaba, toda la vajilla limpia, el salón limpio, impecable. Y el salón estaba vendría a ser donde estaba la boletería en la parte de atrás, porque había que doblar un